Y tenemos en primer lugar a Lasalle. Es el primer teórico que es con el que vamos a empezar el día de hoy. Y Ferdinand Lasalle es un teórico de la Constitución, independientemente de que también es un teórico de la filosofía del derecho. También y produjo mucha teoría y mucha doctrina acerca de lo que es el derecho en general, pero desde luego también se dedicó a mencionar muchos aspectos importantes acerca de la Constitución, al grado de que pues Lasalle es considerado como uno de los autores que han emitido una postura muy interesante acerca de lo que es una constitución. Esta postura básicamente refiere a lo que es una constitución, y él se pregunta, Lasalle se pregunta acerca de la esencia de la constitución, Se hace una pregunta que es la pregunta primordial con la que nosotros hemos estado iniciando nuestra clase, de qué es una constitución. Es una pregunta que hace referencia, como ustedes recordarán, a la esencia y a la naturaleza de la constitución. Cuando preguntamos qué es algo, estamos haciendo referencia a la naturaleza de ese algo. Y Lasalle se pregunta entonces qué es una constitución, y él hace alusión a la esencia de una constitución. Esto en contraposición a las características alternas que pudiera tener la constitución. Él hace esa diferenciación. Por un lado la esencia y por otro lado las características alternas. Habla de características esenciales de la Constitución y trata de hacer a un lado las características alternas de la Constitución. Ajá. ¿Cuáles serían esas características alternas de la Constitución según Lasalle? Bueno, él, para empezar a vislumbrar acerca de esto, de la Constitución, para empezar a responder qué es una Constitución, él habla sobre el volumen de la Constitución de Prusia, y habla de esta Constitución porque es precisamente la Constitución que él conoce en su tiempo, en su época y en su país, Él entonces hace referencia a esta Constitución de Prusia, y para hacer referencia a la verdadera esencia o el verdadero concepto de una Constitución, y para responder qué es una Constitución, Lasalle se pregunta acerca del volumen de la Constitución de Prusia. Él pregunta si el volumen de la Constitución de Prusia es la Constitución o no es la Constitución. Ese volumen es o no es la Constitución, ¿no? Es decir, el objeto de papel, ¿no? El que está conformado por pasta, por un empastado, por pastas, por hojas, por páginas impresas que tienen una serie de textos, ¿no? O de artículos o de preceptos. Este volumen físico que es en el caso de este autor, que es la Constitución de Prusia, el autor se pregunta, ¿ese volumen es la Constitución? ¿Ese volumen es la Constitución? Se hace esa pregunta. Y textualmente Lasalle dice, se pregunta, ¿es que existe en un país alguna fuerza activa e informadora que influya de tal modo en todas las leyes promulgadas en ese país que las obliga a ser necesariamente lo que son y como son, sin permitirles ser de otro modo? Es decir, Lasalle hace una pregunta acerca específicamente de la esencia, de la esencia de lo que hay en un país y de lo que influye en sus leyes promulgadas de ese país, ¿no? Pero él hace referencia a la esencia. ¿Dónde hace esta pregunta Lasalle? En su famoso libro de ¿qué es una constitución? Tiene su libro titulado ¿qué es una constitución?, que en realidad está está integrado por 4 ponencias cuatro conferencias que el autor dictó en un momento dado, precisamente con la intención de explicar lo que es una constitución, ¿no? Entonces, Lasalle se pregunta primero esto
Y vean ustedes cómo La Salle está empezando a hacer referencia a la esencia de las cosas, ¿no? No a lo alterno, no a las características alternas o accesorias. Por eso pregunta acerca de este elemento que permite a las leyes, ¿no? A las leyes ser como son, sin permitirles ser de otro modo. Los elementos que nos permiten ser, los elementos que le permiten a un ente ser como es, son elementos esenciales. Los otros elementos que no son esenciales para la naturaleza de un ente son elementos accesorios. Por ejemplo, Aristóteles decía que los elementos accesorios de algo son el tamaño, el color, el sabor, ¿no? Esos, decía Aristóteles, son elementos accesorios. Entonces, un poco La Salle lo que trata de hacer es hacer a un lado los elementos accesorios para ir directamente a la esencia, en este caso a la esencia de la Constitución. Por eso La Salle habla de una cosa que le llama factores reales del poder. Y dice que los factores reales del poder son la fuerza activa y eficaz que informa a las leyes e instituciones, haciendo que sean en sustancia como son. Fuerza activa y eficaz. ¿Qué significa esto de fuerza activa y eficaz? Que es la fuerza que efectivamente está ocurriendo, que efectivamente está actuando. Es la verdadera acción, la verdadera fuerza que está en acción y que está efectivamente ocurriendo. No una fuerza hipotética así que posiblemente o tentativamente vaya a ocurrir en el futuro, sino una fuerza que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y que está ocurriendo en la realidad. Esa fuerza activa y eficaz que está ocurriendo en la realidad es lo que informa a las leyes y a las instituciones. O sea, es lo que las crea, lo que crea a las leyes y a las instituciones y las hace que sean en sustancia como son. Esto son los factores reales de poder, de acuerdo con La Salle. Sigue diciendo La Salle, para contextualizar esta aseveración que es muy importante en su teoría, en la teoría constitucional de este autor, para contextualizar esto, él hace una serie de suposiciones, ¿no? Hace una serie de suposiciones. Por ejemplo, él supone una destrucción masiva de las leyes escritas. La Salle dice, bueno, vamos a suponer que de pronto en el país, en el recinto o en el lugar donde estén archivadas las leyes escritas, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, las leyes que están impresas, ¿no? Que están en papel, que están en un volumen, como el volumen de Prusia al que hacía referencia. Estas leyes que están en este volumen y que están impresas y que están físicamente resguardadas en algún lugar del país, en algún recinto, en alguna biblioteca o en algún archivo, dice, vamos a suponer que estas se destruyan de pronto, ¿no? Hubiera una destrucción masiva de estas leyes, un incendio, o una inundación, o un terremoto, o lo que sea, una destrucción masiva de las leyes escritas, ¿no? La Salle supone un evento catastrófico de esta naturaleza y dice, un rey a quien obedecen el ejército y los cañones es un fragmento de la Constitución. ¿Por qué dice La Salle esto? Porque él dice que no importa que el volumen físico, el volumen escrito de la Constitución se haya destruido. No importa que el empastado o el libro o la publicación física de la Constitución o de las leyes se hayan destruido. Porque de todas maneras, si existe la obediencia del ejército y los cañones al rey, esta obediencia, este ejército y sus cañones que dan obediencia al rey, son un fragmento de la Constitución, porque es lo que efectivamente ocurre en la realidad, ¿no? Son los factores, esto es parte de los factores reales de poder. O sea, son parte de las fuerzas que efectivamente ocurren y accionan en la realidad social. Este ejército y sus cañones son parte de esa realidad que efectivamente ocurren y que le tienen obediencia al rey. Y por tanto son factores reales del poder.
Ujú. Y también dice, una nobleza influyente y bien relacionada con el rey y su corte es también un fragmento de la Constitución. Claro, porque esa nobleza que esté bien relacionada con el rey es otro factor real del poder. ¿Por qué es otro factor real del poder? Porque son sucesos que ocurren en la realidad social. Y este suceso que ocurre en la realidad social, por esa característica de eficacia, ¿no?, que ocurre en la realidad social, se convierte en un factor real de poder, que es lo que efectivamente está sucediendo, lo que efectivamente sucede en la realidad. Uh-huh. Dice el autor, he aquí pues lo que es en esencia la constitución de un país, la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. Esta es su famosa definición de Constitución de La Salle, claro, esta es una cita textual de su libro que les mencionaba hace un rato, su libro de ¿Qué es una Constitución? Y esto es lo que él finalmente concluye diciendo acerca de qué es una Constitución, ¿no? Él responde a la pregunta de qué es una Constitución, él responde esto, que la Constitución es la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. Esa es la Constitución. Y no por el contrario, el volumen escrito de la Constitución, ¿no? Porque además si se incendia, a lo mejor desaparece, pero de todas maneras los factores reales de poder continúan, ¿no? Y dice el autor, se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita y a partir de este momento ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas. Vean la diferencia entre dos cosas, entre lo formal y lo material. Ya habíamos hecho referencia un poco sobre esto, sobre lo formal y lo material en la clase pasada, ¿no? Pero vean cómo este autor hace uso precisamente de esta diferenciación entre lo formal y lo material. Lo material son los factores reales de poder, ¿no? Esos factores reales de poder que son los que ocurren realmente en la sociedad. Dice, cuando estos factores reales de poder se extienden en una hoja de papel, ¿qué quiere decir con que se extienden en una hoja de papel? Quiere decir, se redactan en una hoja de papel, ¿no? Se les da expresión escrita, o sea, se redactan, se codifican, y dice el autor, a partir de ese momento dejan de ser simples factores reales de poder, y ahora son instituciones jurídicas, porque ya están formalizadas, ¿no? Aún así, entonces tendríamos aún así una constitución formalizada y una constitución que puede ser que realmente esté ocurriendo en la realidad, aunque el papel se queme, ¿no?, o se destruya. ¿Por qué? Porque son los factores reales del poder. Entonces tenemos estas dos perspectivas de este autor acerca de lo que es una constitución, que podríamos nosotros equiparar a una perspectiva tanto material como formal, en donde desde luego la perspectiva material es más importante para este autor. ¿De acuerdo? Entonces, este autor dice que una constitución son todos estos elementos, son los banqueros, son el rey, son la gran burguesía, son la colectividad general, son la clase obrera y son también la pequeña burguesía. Todos estos, dice La Salle, que son factores reales de poder, y como son factores reales de poder, todos estos son materialmente la Constitución. La Constitución. ¿Por qué dice esto La Salle? Porque todos estos elementos son los que determinan el contenido de la Constitución. Porque todos estos elementos tienen una cierta acción y una cierta actuación en la realidad social. Y por eso se erigen en factores reales del poder. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos a seguir. Sí, adelante. De acuerdo con La Salle, precisamente es esta.
Factores... Ajá, sí te escucho. Sí. Ajá, es esta. De acuerdo con la Salle, los factores reales del poder son la fuerza activa y eficaz, primero, que informan las leyes e instituciones y hace que sean en sustancia como son. Esto es, te digo, en términos generales, en resumen, la definición de la Salle de los factores reales del poder. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, claro, obviamente si ponemos, si tomamos en consideración estos de los que habla la Salle habla de estos porque él habla de su época, ¿no? Desde luego, de su época y de su país. Habla incluso de la Constitución prusiana. Pero por ejemplo, en la actualidad pues no tenemos un rey, ¿no? Si nosotros utilizáramos esta teoría de la Salle para nosotros determinar cuáles son los factores reales del poder en la actualidad, a lo mejor diríamos que son, en lugar del rey, a lo mejor diríamos que son los tres poderes, por ejemplo, ¿no? Diríamos que son la clase empresarial, por ejemplo, en lugar de la gran burguesía, la clase empresarial, por ejemplo, ¿no? En lugar de acá abajo dice la clase obrera, a lo mejor para utilizar un lenguaje más acorde, más actual, a lo mejor sería la clase trabajadora, por ejemplo, ¿no? En lugar de pequeña burguesía, a lo mejor diríamos que la clase media o incluso la clase baja, ¿no? Pudieran ser esos los factores reales de poder. Y finalmente la colectividad general, a lo mejor diríamos que es la ciudadanía, ¿no? Haciendo una equiparación en la actualidad de lo que pudieran ser los factores reales del poder, de acuerdo con la teoría de la Salle, ¿no? Pero claro, esto debemos de tenerlo con cierta reserva, porque esto es una teoría que en su momento se desarrolló y que en su momento explicó que estos eran los factores reales del poder. Lo que es rescatable, o lo que debe ser rescatable, y lo que debe ser importante en esta teoría de la Salle, es la forma en que determina la definición de constitución, haciendo alusión a esos factores reales de poder, ¿no? ¿Cuáles son en la actualidad? Deberíamos de revisar, habría que revisar con cuidado si, por ejemplo, la clase baja es un factor real del poder que efectivamente informe a las leyes, ¿no? Informe y determine el contenido de las leyes y sobre todo el contenido de la Constitución. El siguiente autor es Maurice Hariu. Maurice Hariu. Este autor habla de dos tipos de constituciones, una constitución política del Estado y una constitución social del Estado, dos tipos de constituciones que este autor dice que son las que operan efectivamente en un Estado, ¿no? Y en cuanto a la constitución política del Estado, dice que esta hace referencia a la organización y funcionamiento del gobierno y también a la participación de los ciudadanos en el gobierno. Estos son los dos elementos a los que hace referencia Hariu respecto de la constitución política de un Estado. Organización y funcionamiento del gobierno. Esto, recordarán ustedes que es parte de la organización, ¿no? La organización. O forma parte de lo orgánico. Habíamos hablado de lo orgánico. ¿Por qué? Porque lo orgánico está relacionado o está referido a los órganos de gobierno y al funcionamiento de esos órganos de gobierno, ¿no? Y pues esto es a lo que hace referencia Hariu, hablando de su constitución política del Estado, y también hace referencia a la participación de los ciudadanos en el gobierno. Participación de los ciudadanos en el gobierno. Vean cómo el aspecto político, de acuerdo con Hariu, está referido con el gobierno. Específicamente con el gobierno. Y bueno, también Hariu pues tiene su filosofía, su doctrina, su teoría acerca de la Constitución, y tiene su libro de Derecho Público y Constitucional, que fue también el que publicó con relación a su teoría de la Constitución, en donde no solamente habla de teoría constitucional, sino además habla de derecho constitucional, ¿no? Que él lo llamó derecho público y constitucional. Ya habíamos nosotros hecho la referencia acerca de la diferencia que hay entre estas dos materias, ¿no? Entre la materia de teoría constitucional, que es nuestra materia, y derecho constitucional, que es una materia que ustedes van a cursar
en un futuro, tal vez en el siguiente semestre o en un par de semestres más. En cuanto a la constitución social del Estado, a diferencia de la constitución política del Estado, la social habla de un orden social, de acuerdo con este autor, ¿no? Habla de un orden social. Y habla en ese orden social habla de libertades individuales. Libertades desde el punto de vista individual. Ya el individuo o el ciudadano ya no lo considera como un ciudadano que participe en el gobierno. Porque si participa en el gobierno, entonces estamos hablando de una constitución de carácter político. Y más bien la social está referida a las libertades individuales de la persona, ¿no? O del ciudadano, de acuerdo con este autor. Y esto da origen de la fundación esto es el origen de la fundación de la sociedad. De acuerdo con este autor, ¿cuál es de dónde surge la sociedad? Del orden social y de las libertades individuales. Esto es lo que da precisamente la fundación de la sociedad de acuerdo con este autor. Jariu también habla de un régimen constitucional en donde hay un fin, dice que el fin es el equilibrio fundamental favorable a la libertad. Vean ustedes cómo la palabra libertad está presente en este autor, porque la palabra libertad o el concepto de libertad es un concepto que se ha estado tratando de proteger desde el constitucionalismo, y por eso este autor habla de un equilibrio fundamental favorable a la libertad, que haya un equilibrio que favorezca a la libertad de la persona, ¿no? Y habla de fuerzas de acción. Dice Jariu que hay dos fuerzas de acción, la fuerza de acción denominada poder y la fuerza de acción denominada libertad. Estas dos fuerzas de acción están detentadas, cada una de ellas, por un sector de la sociedad. El poder como fuerza de acción lo detenta el sector gubernamental o las personas que son detentadoras del poder público, son titulares del poder público. Esas personas son las que ejecutan o ejercen el poder como una fuerza de acción. Y por otro lado está la otra fuerza de acción, que es la libertad. Y esta está integrada o forma parte de la ciudadanía o de los ciudadanos o de las personas en general, no solo de la ciudadanía, de las personas en general que viven en un estado. Entonces, estas dos fuerzas de acción, entre ellas hay una cierta tensión, como aquí podemos nosotros observar, ¿no? Hay una cierta tensión entre, por un lado, el poder y por otro lado, la libertad. Los que ejercen el poder tratan, en el ejercicio de ese poder, tratan de restarle libertad a las personas para tener un beneficio, ¿no? Y los que son titulares de la libertad tratan de restarle poder a las otras personas, a las personas que son titulares del poder, para tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pues tener más libertad. ¿Cuál es el beneficio que tendrían los que detentan el poder, restándole libertad a las otras personas? Pues tener más poder, ¿no? Entonces vean ustedes cómo hay una tensión o un tironeo entre el poder y la libertad, que son dos fuerzas de acción. Y este tironeo provoca fuerza de resistencia, provoca una fuerza de resistencia y una resistencia. Al haber una tensión entre el poder y la libertad, se genera una resistencia entre estas dos, ¿no? Que provoca un equilibrio, que es el equilibrio fundamental favorable a la libertad del que habla Jariu, y se convierte en un orden, Esto, dice Jariu, es precisamente el régimen constitucional. ¿De qué forma de qué manera se forma ese régimen constitucional? A través de un poder político y de una libertad ciudadana que están en tensión. Este poder político y esta libertad ciudadana están en tensión, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Están en tensión. Y esa tensión provoca la Constitución, produce la Constitución, y la Constitución a su vez regula nuevamente el poder político y la libertad ciudadana. Es como un ciclo, ¿no? Como un círculo en el que la Constitución forma parte de este ciclo, ¿no? Y la Constitución
es producto, vean ustedes, la Constitución es producto de la tensión entre el poder político y la libertad ciudadana, y a su vez la Constitución es la que le da forma al poder político y a la libertad ciudadana. Es un círculo, es un ciclo. Es un ciclo en el que la Constitución interviene, de acuerdo con Maurice Hariu. Vamos a continuar. El siguiente autor es Santi Romano. Santi Romano, seguramente ustedes lo recordarán a Santi Romano por su teoría institucionalista, ¿no? Que es un autor que seguramente ustedes revisaron en su clase de introducción al estudio del derecho, porque precisamente Santi Romano es un autor o es un teórico institucionalista, y precisamente Santi Romano dice que el derecho es una institución, ¿no? Hay una teoría institucionalista del derecho que seguramente ustedes revisaron en su clase de introducción al estudio del derecho. Entonces, en su carácter de institucionalista, Santi Romano dice que cada ordenamiento jurídico es una institución, y cada institución, a su vez, es un ordenamiento jurídico. Vean cómo hace también referencia a una especie de ciclo, ¿no? Una especie de círculo, en donde el ordenamiento jurídico se erige en institución, pero no cualquier cosa puede ser institución, porque solamente aquella cosa que se jacte de ser institución es porque cumple con el requisito de ser un ordenamiento jurídico. Esa es una institución, un ordenamiento jurídico, de acuerdo con Santi Romano, ¿no? Dice, la parte fundamental y esencial de una estructura, que representa la primera armadura y las paredes principales, se llama constitución, en uno de los significados material o sustancial en el que se usa esta palabra. Vean ustedes, parte de la definición de Santi Romano acerca de lo que es una constitución está referido a esta metáfora, ¿no? Esto es una especie de metáfora en donde Santi Romano metafóricamente compara a la Constitución con una armadura y con las paredes principales, dice, ¿no? Una armadura y paredes principales. ¿Esto qué significa? Si nosotros utilizamos la imaginación y nos imaginamos paredes principales sosteniendo una estructura más grande, un inmueble, por ejemplo, una estructura más grande, nos vamos a dar cuenta que estas paredes principales son los elementos que constituyen a ese inmueble, ¿no? Que constituyen a esa casa. Puede ser una casa, ¿no? Tal vez. ¿Qué es lo que sostiene a una casa? Las paredes principales, ¿no? Bueno, ahora tal vez diríamos que lo que sostiene una casa a lo mejor son los castillos o las traves o los cimientos, ¿no? O algún otro elemento en ese sentido, ¿no? Eso es lo que sostiene, ¿qué es lo que sostiene una casa? Es eso, ¿no? Lo otro, lo accesorio, ¿no? A lo mejor los acabados, el color de la pintura, el tipo de ventanas, eso ya no es la constitución de la casa, porque ya no es lo que la sostiene, sino es más bien lo que la adorna, ¿no? O lo que la hace cómoda, tal vez. Pero lo que sostiene a la casa son las paredes principales, dice este autor, que nosotros podríamos equiparar como las traves o los castillos, ¿no? Eso, que también el autor Santi Romano dice que es como la primera armadura, ¿no? A eso se le llama constitución. Y dice que esta definición es en uno de los significados material o sustancial en el que se usa esta palabra. Esa es la constitución, ¿no? Entonces vean cómo esto hace referencia un poco, bueno, si lo trasladamos a la cuestión jurídica, a la cuestión estatal, ¿no? Al tema estatal, al tema jurídico, nosotros tendríamos que decir que la Constitución es entonces la armadura principal que sostiene al Estado y que sostiene a las leyes y que sostiene el sistema jurídico, ¿no? Que sostiene a las libertades, y que sostiene también a los órganos de gobierno, ¿Qué es lo que sostiene a los órganos de gobierno, a las libertades, los derechos humanos,
al ayuntamiento, por ejemplo, al ayuntamiento municipal, a la legislatura del Estado, al Congreso de la Unión, al Senado de la República. ¿Qué sostiene a todo esto? Y la Constitución es la que lo sostiene, ¿no? Por eso lo podemos equiparar, metafóricamente hablando, con una armadura, una primera armadura, o como las paredes principales, ¿no? Hablando de una casa, que es lo que sostiene precisamente esa edificación, ¿no? Y Santi Romano dice que hay una actividad directa para fundar un Estado, ¿no? La Constitución lleva a cabo una actividad directa para fundar un Estado, en primer término, ¿no? Para un nuevo régimen político, para establecer su gobierno y para determinar su existencia, ¿no? De pronto esto es un poco discutible porque hay autores que cuestionan acerca de la preeminencia, ¿no? Sobre todo autores de la teóricos del Estado, autores de la teoría del Estado, que se preguntan o cuestionan acerca de la preeminencia, ¿no? Del Estado y de la Constitución. Y en concreto se preguntan qué fue primero, la Constitución o el Estado, ¿no? Algo muy similar a una famosa pregunta que se hacen con respecto al huevo y la gallina, ¿no? Que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y esto nos lleva desde luego a preguntar qué fue primero, el huevo o la gallina, como que aparentemente no nos lleva a nada, ¿no? Hasta que de pronto en alguna ocasión le pregunté a un biólogo y me dio una respuesta bastante interesante, ¿no? Acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina. Si hay respuesta, por supuesto. Bueno, así, de esta misma manera, aparentemente parece haber una cierta complicación al preguntar qué fue primero, el Estado o la Constitución, ¿no? Hay autores que se preguntan qué fue primero, el Estado o la Constitución. Santi Romano nos dice que primero está la Constitución, primero. Porque la Constitución lleva a cabo una actividad directa para fundar el Estado. O sea, es la que funda el Estado, ¿no? Por eso la Constitución está antes, ¿no? Del Estado, porque es la que lo funda, ¿no? También lleva a cabo una actividad directa para un nuevo régimen político. Lleva una actividad directa para establecer el gobierno, ¿no? Ya que está el Estado, ahora establecemos el gobierno, que es uno de los elementos del Estado, ¿no? Y también para finalmente determinar su existencia o digámoslo de otra manera, para continuar manteniendo el funcionamiento del Estado, para que se mantenga su existencia, ¿no? Para que continúe trabajando, ¿no? Esto es lo que lleva a cabo como actividad directa la Constitución, de acuerdo con este autor. Hasta aquí, hasta este autor